Saludos desde Salamanca. Bienvenidos al Diafragma, un nuevo espacio de entrevistas que hemos creado desde el canal Podemos Salamanca TV para conocer toda la opinión y todas las opiniones. Por ser esta la primera oportunidad, contamos con la presencia de Juan Carlos Monedero. Como todos conocemos, él es miembro del grupo promotor de Podemos, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y un escritor muy decente sobre temas muy decentes. Qué bueno, muchas gracias por invitarme y por inaugurar algo que tiene tan buen aspecto. Pues bienvenido, Juan Carlos, nos alegra mucho de que estés por aquí. Bien, ¿te parece bien si empezamos con la primera pregunta? Dale. Pues bueno, vamos a lo cercano, a lo que está cercano al ciudadano, vamos a lo local. ¿Crees que tiene Podemos una estructura, o en todo caso, un proyecto para gestionar lo local, para gestionar lo común? Pues debiera, porque si no somos capaces de gestionar lo común, no vamos a ser capaces de gestionar lo grande. Yo creo que siempre hemos dicho que hay que pensar en grande y actuar en lo pequeño, ¿no? Es decir, que lo que se haga en Salamanca tiene que repercutir en el conjunto de Europa, ¿no? O sea, no, cuando pensamos en Europa no es pensar en cosas que no afectan, ¿no?, a un pequeño comercio de la zona o ese autoempleo que van a tener que hacer muchos jóvenes buscándose, ¿no?, también algún tipo de empresita o alguna salida económica que la va a tener que localizar en algún lugar, ¿no? Hablamos de, en vez de globalización, de glocalización, ¿no?, para no olvidar lo local. Entendemos que un proyecto de transformación tiene que tener respuestas para el día a día. Si no, estaríamos jugando, ¿no?, a Juego de Tronos, ¿no? Como que nos interesa la gran política, que es una crítica que yo siempre hago a esa serie, ¿no? En Juego de Tronos parece que están las grandes líneas de la política, pero nunca aparece nadie trabajando, ¿no? Es decir, no aparece quien realmente está sosteniendo los 7 reinos, ¿no? Yo creo que si nosotros somos realmente decentes, tenemos que recuperar esa pregunta que hacía Bertolt Brecht en Preguntas de un obrero lector, ¿no? Es decir, que ¿realmente las pirámides las hicieron los faraones o los obreros? ¿Las catedrales las levantaron los obispos o los obreros? Las grandes conquistas de los grandes conquistadores, ¿qué pasa? ¿Las hicieron ellos o los soldados que eran de a pie, ¿no? Así que toda esta larga respuesta para algo tan sencillo como que quien no tenga solución en lo local no tiene soluciones tampoco en lo global. Bueno, y para gestionar lo local, para gestionar lo doméstico, pues en todo caso se podría entrar y participar en las instituciones. ¿Sería una buena apuesta para Podemos? Debiéramos. Fijaos que venimos de muchos sitios, ¿no? De repente no somos paracaidistas los que ya vamos teniendo una edad, ¿no? Y por tanto hemos intentado en diferentes lugares transformarlo, con mayor o menor suerte. Es verdad que nos sentimos muy hijos del 15M, pero yo siempre he repetido que el 15M no se puede representar. Es como ese cuento de Borges donde un emperador le pide a sus cartógrafos que le tracen un mapa y le trazan un mapa que ocupa toda una ciudad y el emperador monta en cólera porque no aparecen ahí en ese mapa sus hayedos, sus robledos, las cumbres coronadas de nieve de sus montañas. Y entonces los cartógrafos se ponen manos a la obra y le hacen un mapa que ocupa toda una provincia y el emperador se pasea con su caballo por el mapa y vuelve a montar en cólera porque ahí no aparecen los rasgos diferentes de sus pueblos, los estucos de sus palacios, los retratos que cuelgan en sus alcobas, y al final los cartógrafos le tienen que hacer un mapa que coincide con todo el imperio, y termina el cuento de Borges diciendo, ya, pero ese mapa inútil, por desmesurado, no sirve para nada. El 15M no se puede representar porque era tan plural, y en esa irrepresentatividad del 15M también había un problema, y era las dificultades para hacerlo operativo. ¿Cuándo se asustó por última vez realmente el poder en Europa? ¿Lo asustamos con el 15M? Con el 15M les dimos un susto. Pero cuando realmente se han asustado fue cuando Syriza estuvo a punto de ganar el gobierno en Grecia. Ahí es cuando se toca realmente poder, cuando los poderosos reaccionan. Ahí entendíamos que debíamos dar un salto. No somos el 15M, lo hemos repetido 1000 veces. No somos el 15M, porque nadie puede ser sino el 15M, el 15M. Y hemos decidido dar un salto a las instituciones. Porque creemos que es ahí donde realmente tenemos que competir con los responsables de este desaguisado en el que vivimos. Decía Sartre que hay que mancharse las manos. Y la gestión implica mancharse las manos, pero es la única manera de poder transformar las cosas. ¿Y qué le dirías a los miembros de los círculos de Podemos que están esperando o que en todo caso reciben la expectativa del día a día de los ciudadanos que quieren ver a gente de Podemos en sus ayuntamientos? Pues es una reflexión que la hemos hecho con mucho detenimiento y después de recorrer todo el Estado nos hemos encontrado con que
todavía hay mucho peso del pasado. A España le huelen todavía mucho los pies a franquismo y ese olor, ese hedor a franquismo ha afectado a una parte del régimen del 78 y hay gente superviviente de ese régimen del 78 que va a querer seguir sobreviviendo diciendo que es de Podemos. Hay muchos lugares donde al comienzo de los círculos había 100 personas, pero los profesionales de la vieja política los han ido expulsando, los han ido aburriendo, cansando, decepcionando, y al final se han quedado 10 que dicen que son Podemos y que por el simple hecho de presentarse con la marca ya son la segunda o la tercera fuerza de ese municipio. Y lo que van a hacer es, ya lo sabemos, están negociando con los partidos de la casta cómo se reparten las concejalías de urbanismo o las concejalías de Hacienda. Vamos a permitir que esa gente manche el nombre de Podemos cuando tenemos dos retos más amplios que sí que podemos controlar, que son las autonómicas y las generales, donde tenemos que cambiar las reglas de juego. Qué difícil es. Es verdad que los partidos tradicionales que hubieran hecho, aprovechar el tirón de Podemos para agarrar poder municipal ya, al precio que fuera. Nosotros creemos que hemos sido honestos y con dolor, porque somos conscientes de las ganas que tiene tanta gente de votar Podemos. Hemos sido honestos y hemos dicho, vamos a presentarnos pero sin nuestra marca. Es decir, que nadie nos pueda decir al día siguiente, oye, Podemos ha pactado. No, que de repente en esos sitios donde no tenemos confianza haya la obligación de presentarse con otras fuerzas políticas que puedan evitar a pie de calle que esos advenedizos se nos cuelen y puedan hacer barbaridades. Somos conscientes de que no es una solución perfecta, pero somos una fuerza política que no tiene ni un año de vida, tenemos meses de vida. Y las elecciones municipales han venido cuando estaban marcadas. Nosotros tenemos como voluntad cambiar las reglas del juego. Y las reglas del juego se van a cambiar en las elecciones generales. Y cuando cambiemos las reglas del juego es que vamos a tener herramientas para solventar también muchos problemas locales que a día de hoy no vamos a poder resolver. Seamos conscientes de que han dejado los ayuntamientos radicalmente endeudados. Han pactado con empresas a 10, 20 años. Está lleno de primos, sobrinos, familiares que han ocupado los puestos. Hay que limpiar todo eso y necesitamos herramientas superiores para cambiar eso. Una pregunta muy importante, porque se ha hablado de temas de confluencia, se ha hablado de temas de candidaturas ciudadanas que están surgiendo a lo largo y ancho del Estado. Hay distintas realidades dentro del Estado español cuando hablamos de las distintas ciudades que hay ciudades más grandes que cuentan con un mayor entramado social y hay ciudades más pequeñas que no tienen una tradición tan grande de asociacionismo. ¿No se correría el riesgo en algunas ciudades de que en vez de ser una candidatura ciudadana se trate de una suma de siglas? Sí, y por eso hemos dicho que ahí no vamos a jugar. Somos conscientes de que hay partidos que son conscientes de que sus siglas están golpeadas porque hace muchos años que tenían que haber tomado decisiones que no han tomado y ahora las están tomando deprisa y corriendo porque existe Podemos, y que quieren presentarse a las elecciones salvaguardando su identidad, pero de alguna manera encubriendo quiénes son en una candidatura más amplia donde fuerzas políticas como Podemos les limpien el expediente. Es muy poco generoso por su parte. Nosotros estamos reclamando a todas las fuerzas políticas que quieran transformar que sean generosas. Y hay fuerzas políticas que a día de hoy la ciudadanía no las lee como fuerzas políticas de cambio. Y por tanto hay que pedirles que tengan la generosidad suficiente como para no ser un lastre en esas candidaturas ciudadanas que tienen que representar a una amplia mayoría. Yo soy consciente de que estamos arrastrando demasiados lastres desde la transición. Y yo llevo años diciendo, antes de que ni siquiera pasase por mi cabeza que íbamos a poner en marcha Podemos, que lo que iba a caracterizar a las nuevas formaciones políticas no iban a ser tanto los que están, sino los que no están. Yo creo que tenemos que apostar por eso. Tenemos que apostar por una renovación. Y quien realmente tenga la voluntad de servicio público puede colaborar, pero no tiene por qué estar en puestos ni de representación, ni de salida, ni de una presencia tal que la gente identifique a lo nuevo, que son esas candidaturas ciudadanas con elementos antiguos.
Bueno, pero en todo caso coincidirás conmigo que es muy importante que la gente vea caras nuevas y que esas caras nuevas generen la confianza para llegar a nuevos sitios. Tenemos que hacer un lema. Se buscan caras nuevas, abstenerse caras duras. Yo creo que sería un buen lema de lo que queremos hacer en Podemos. Es verdad. Es decir, fíjate que hay mucha gente que son profesionales de la política, que llevan 30 años viviendo en la política y que de repente dicen, pues ya ahora me voy a hacer de Podemos. Y de repente hay mucha gente que tiene un currículum podrido de la vieja política y que quiere venirse a Podemos con la novedad que nosotros representamos, a que les lavemos la cara. Y por eso hemos dicho que no somos la UCI de nadie y que por tanto no tenemos la voluntad de ser la carcasa que dé cuidados a fuerzas políticas que tienen antes que aportar nada nuevo, renovarse y hacer la lectura de sus errores, y mucho menos a gente que viene de la corrupción, que viene de transar, que viene de lugares muy feos, que ya no tiene espacio ni siquiera en los partidos del régimen de 78 y quiere venir a nosotros a decirnos que son gente nueva. No. Bueno, vamos a retomar un poco el tema de la pluralidad. Una pregunta que lanzo al aire es: ¿hasta qué punto existe pluralidad de opiniones o de corrientes o de tendencias dentro de Podemos? ¿Tienen cabida las tendencias, las corrientes, las opiniones? Es tan evidente, ¿no? Fíjate que los medios de comunicación están intentando presentar algo que los periodistas entiendan que no siempre tienen mucho juicio. Tienen siempre que todo convertirlo en algo muy sencillito, muy deglutido, porque creen que si ellos no lo entienden, no lo va a entender la gente. Y al final simplifican. Fíjate que hay 70 propuestas y quieren presentar que hay 2. Pablo Echenique contra Pablo Iglesias, ¿no? Los eurodiputados enfrentados entre sí. Se equivocan en 2 cosas. Primero, que olvidan que todos los que formamos parte de Podemos tenemos muchísimas más cosas en común que diferencias. En segundo lugar, no quieren entender que las diferencias las queremos vivir no como se viven tradicionalmente en la política, como condición de enemistad, sino como condición de libertad de pensamiento. Y en tercer lugar, queremos que algo que, desde mi punto de vista, enriquece a otras democracias, debe formar parte también de nuestra tradición, que es que las formaciones políticas puedan tener pugnas internas que pueden a veces tener densidad, incluso podemos levantarnos la voz, pero eso no significa que al día siguiente de solventar nuestras diferencias no podamos seguir trabajando juntos. Así es como entendemos nosotros la Asamblea, si se puede. Nosotros hemos presentado un documento, hay gente que ha presentado otros. Hay propuestas diferentes dentro de Podemos, claro. Hay gente que quiere ir más hacia un modelo 15M. Hay algunos que queremos gobernar este país. Hay otros que quieren tomarse las cosas con más tranquilidad. Hay otros que quieren primar una representación más plural, aunque eso signifique menor capacidad operativa. Hay gente que quiere incorporar elementos como el sorteo, aunque eso te dificulte la posibilidad de enfrentar un proceso electoral como el que tenemos en el próximo año. Hay gente que prefiere pluralizar la coordinación general, aun sabiendo que eso genera muchas fricciones y va a dificultar también la toma de decisiones. Otros pensamos que es mucho mejor que haya una única portavocía general. Es decir, esas diferencias existen, pues igual que existían en el 15M, igual que existen muchas almas diferentes en el pensamiento transformador. Fíjate, hay una cosa que yo he defendido durante mucho tiempo, y es que las 3 almas de la emancipación, que son la rebelde, la reformista y la revolucionaria, tienen que dejar de pelearse entre ellas. Las 3 existen. Y hay gente que se mueve mejor en el reformismo, gente que se mueve mejor en la revolución y gente que se mueve mejor en la rebeldía. Tenemos que empezar a aprender a convivir entre las 3 y que las diferencias no sean garantía de lo que ocurrió en el siglo XX, que cada una fue por su lado y le regalamos el poder a los conservadores. Pues bien, te voy a proponer un ejercicio. Esto es algo nunca visto, no es verdad. Yo te voy a decir una palabra y me tienes que responder con una frase. Eso es muy difícil, ¿eh? Una frase. Muy difícil. Empezamos. Casta. Privilegiados en nombre del pueblo. Ébola. La gestión de la ineficiencia por parte de aquellos a los que no les duele el pueblo. Pedro Sánchez. Un maniquí que va a durar lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Alexis Tsipras. Esperanza del pueblo más golpeado del Mediterráneo. Sumando Podemos. Una posibilidad de las que se presentan en la Asamblea
y que forma parte también del corazón de Podemos. Perfecto. Y una pregunta más. A la hora de jugar, ¿qué prefieres? ¿Suma cero o suma variable? Suma variable. Suma positiva. Suma cero es quitarle a un lado lo que le das al otro. Y tenemos que ir a fórmulas donde se pueda crecer. Yo creo que, fíjate que en lo que te decía de las tres almas de la emancipación, rebeldía es el pensamiento libertario, es el zapatismo, es el Foro Social Mundial, no es a ver en qué nos diferenciamos para pelearnos, sino qué tenemos en común para compartirlo. No es quítate tú que me pongo yo, sino vamos a poner otra silla en la mesa. Son los rebeldes que se encuentran en el camino. Es un mundo en el que caben muchos mundos. El gran castigado del ámbito emancipatorio durante el siglo XX ha sido el ámbito rebelde. Yo creo que va siendo hora de que lo reivindiquemos. Yo creo que Podemos tiene mucho de libertario. Una pregunta que quiero conocer tu opinión de una manera muy sencilla sobre los medios de comunicación en España. ¿Existe un doble estándar en algunas empresas grandes de comunicación, en algunos grupos de comunicación respecto al tema Podemos? ¿Somos rentables? Son las contradicciones del sistema de las que hablaba el bueno de Carlos Marx, ¿no? Es decir, en el corto plazo les subimos el rating. Y son empresas capitalistas que viven en el corto plazo de tener un espacio. Si no, directamente desaparecen. Siempre que hablan de Podemos, siempre que aparecemos las caras visibles de Podemos, siempre que hay una noticia sobre Podemos, sube. Pero de una manera espectacular la cantidad de gente que ve las televisiones. Es decir, que las apariciones de Íñigo Errejón, de Pablo Iglesias o las mías se convierten en lo más visto los días que aparecemos en televisión. Pero al mismo tiempo estamos hablando de que hay que superar ese régimen donde el monopolio televisivo o el oligopolio televisivo forma parte de eso que queremos superar. Es una de esas contradicciones. Fíjate que cuando los grandes almacenes venden el póster del Che Guevara, seguramente es porque el póster del Che Guevara que venden no hace daño a la reproducción del sistema. Nosotros somos conscientes de que la contradicción que suponemos Podemos en algún momento va a ser incompatible. Así que, bueno, mientras que estamos, lo aprovechamos, pero seguimos trabajando en la tuerca, porque sabemos que la tuerca sí que es nuestro espacio. Una última pregunta, ya para terminar la entrevista. ¿Calcetines para dormir, sí o no? ¡Qué horror! Seamos como Marilyn, durmamos solamente con unas gotas de Chanel número 5. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero. Muchísimas gracias a vosotros que acabáis de conocer El Diafragma. Este es nuestro nuevo espacio de entrevistas. Esperamos que nos sigáis cada vez que entremos por vuestro ordenador y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.